¿Qué tal? Hola a cada uno de los que están al otro lado de la pantalla. Gracias por regalarme unos minutos de su tiempo para poder compartir este contenido. Les agradezco por darse vuelta un rato por el canal. Y empezamos a trabajar con respecto a el resumen del libro llamado Septem Verba, el discurso fragmentado de un moribundo, escrito por Néstor Díaz, también conocido como El teólogo responde. El libro lo tengo acá. Lo adquirí el año pasado cuando Néstor vino a Perú en junio, si no me equivoco. De hecho, lo tengo firmado por Néstor. Ahí está. Particularmente estuve esperando esta Semana Santa del 2025 para poder leerlo y también hacer este resumen, porque caería muy bien en esta semana de reflexión. Y bueno, veamos qué nos trae Néstor. Néstor nos dice que la idea perseguida es que, para con este libro, es que reflexionemos en el valor de la cruz, el sufrimiento que aquella conlleva y la victoria de una tumba vacía. Todo este paquete encontraremos aquí en este libro que él nos ofrece. Además, en este sencillo estudio, en este estudio que vamos a hacer, intentaremos realizar un acercamiento devocional. Es lo que Néstor propone. Hay un devocional para sacar fruto aquí, pero no sin dejar de lado o dejar a un lado ese trasfondo vívido y dolorosamente real, porque Cristo padeció realmente. No es solamente una enseñanza que pueda rescatar y punto, sino que hay un aspecto real e histórico del sufrimiento de Cristo en la cruz. Debemos considerar nosotros que las últimas palabras de una persona siempre van a ser las más relevantes, siempre. Si uno está al borde de la muerte, probablemente se quiera comunicar con la persona más cercana que ha tenido, o la que más ama, o la que le quiere dar un encargo. Probablemente si yo estuviese en esa situación, quizás daría mis expresiones últimas hacia mi esposa o hacia mi hija, por ejemplo, que son las personas más cercanas que tengo. Recuerdo también la película de Clint Eastwood que se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo, donde hay una parte en que el actor principal, que es Clint Eastwood, está delante de los últimos minutos de vida de una persona y esta persona le termina confesando dónde es el lugar donde está escondido el tesoro, el dinero que habían enterrado. Y de esta manera se salva a Clint Eastwood, ¿no? Pero en su último aliento, esta persona dice lo más importante para él, dónde estaba el tesoro escondido. De la misma manera, las últimas palabras de Jesús son muy relevantes, porque son las últimas palabras de una persona que está yendo ya a entregar su alma o su espíritu. Y vamos a ver, vamos a desarrollar. Quiero hacerlo lo más rápido posible, porque luego veremos, tendremos una conversación con Néstor donde vamos a escarbar un poco más. Pero analizamos y vemos la primera palabra o la prima verba, que es la palabra del perdón más sublime. Así lo ha titulado Néstor. Y la palabra está en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más que una palabra, estamos claros que es una frase, ¿no? La primera frase o la primera verba, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre las personas o los grupos que pecaron contra Jesús, habían tres grupos bien identificados. En primer lugar tenemos a los discípulos, en segundo lugar tenemos a los judíos y en tercer lugar tenemos a los gentiles. Estos tres grupos están dentro del grupo de las personas a las cuales Jesús le pide a Dios que los perdone. En la cruz se dieron cita todo el odio de los judíos. Sí, claro, porque era su pueblo. Jesús era judío y su pueblo estaba entregándolo para la muerte. En la cruz se dieron cita el odio de los judíos, representados por ese Sanedrín que va con el Imperio Romano a entregar a Jesucristo. También está la burla de los gentiles bien representados por los romanos, y la traición de sus propios discípulos, quienes terminaron abandonándolo y dejándolo solo. Esos tres grupos, esas tres personas, esos tres grupos de personas, son quienes le dan la espalda a Jesucristo. Y es por quien Jesucristo aboga, o son por quien Jesucristo termina abogando. Y desglosamos la frase, empezando con Padre. Jesús se dirige a su Padre. Jesús sigue reconociendo la paternidad divina, algo por lo cual se le acusó en un momento cuando él se hizo decir que era hijo de Dios. Él no deja de tener esa filiación con su Padre
y reconoce a Dios como tal. Además, en la palabra Padre nosotros podemos entender que hay una vida devocional. Siempre está consultando a Dios y nos anima a nosotros a tener también siempre una vida devocional y a siempre consultar a Dios cuando tengamos alguna dificultad. ¿Qué más? Perdónalos. No pide por él mismo, sino por los demás. Jesús tenía la capacidad de poder pedir una cantidad innumerable de ángeles para que vengan a defenderlo y bajarlo de esa cruz. Pero él no pide por eso. Se acerca al Padre pidiendo por los demás, incluso por aquellos que le hicieron daño. El término afiemi, que es el correcto aquí, significa déjalos en paz. Padre, déjalos en paz. Déjalos tranquilos. Y además sacamos que Jesús es nuestro intercesor, nuestro único intercesor. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro, no hay otros, no hay más intercesor. El único es Jesucristo. Que nosotros podamos orar el uno por el otro e interceder el uno por el otro, no significa que nosotros seamos intercesores directos, sino que nosotros, al igual que cualquier persona, podemos orar para que por medio de Cristo Dios pueda concedernos lo que le pidamos si está en su voluntad. ¿Okay? Y por último, porque no saben lo que hacen. Sus enemigos actuaron en ignorancia. El pecado los ensegueció. Ellos estaban tan llenos de pecado que no pudieron ver el mal que hacían. Entonces, Jesucristo apela como abogado delante de su Padre para justificar a sus enemigos, haciéndoles saber que fueron ignorantes mientras hacían esto. Además, él vivió el sufrimiento humano y cuando fue más humano, entonces fue más divino. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué lo dicen esto en su libro? Porque el sufrimiento que Cristo padeció fue 100% humano. Fue totalmente humano. Y ese sufrimiento, ese padecimiento, ese dolor humano, lo hizo comportarse de una forma divina. ¿Por qué? Porque solamente un ser divino tiene la capacidad de poder perdonar a aquel que le está matando. El humano, en su sufrimiento, lo que buscaría es otra cosa. Pero el divino, que es Jesucristo, perdonó. Por eso, cuando fue más humano, con el sufrimiento, cuando fue más humano, él fue más divino. Acá vemos que Cristo inicia su victoria, su primera frase en la cruz fue el comienzo de su victoria, y lo inicia perdonando a sus enemigos. Cristo fue tan considerado incluso con aquellos que le hacían daño. Ese es Jesucristo. Y esa fue la primera palabra que expresó. Vamos con la segunda verba, o la segunda palabra, o la segunda frase, que es la palabra de redención inesperada. Encontramos en Lucas 23:43 la frase, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está diciéndole a alguien esto. Veamos. Cuando Jesús lo crucifican, le colocaron dos personas a cada lado, de dos personas al lado. En un lado uno, en el otro lado otro. Estas dos personas eran conocidas como los ladrones en la cruz. Y estas dos personas tenían 4 cosas en común. Uno, la misma identidad. ¿Por qué? Porque eran anónimos, eran personas que no sabíamos ni siquiera su nombre. La tradición propone algunos nombres, pero no hay una certeza al 100% de cuáles eran sus nombres. Compartían el anonimato. Segundo, la misma naturaleza. Ellos eran asesinos desalmados y vulgares ladrones. Eran malhechores hambrientos de sangre y dispuestos a todo para saciar la codicia. No eran cualquier tipo de ladrón, no era una persona que va al mercado y roba una fruta, o no era alguien que va a una tienda y roba un polo. No es alguien que va y te roba un celular, por así decirlo en esos tiempos, no. Probablemente el delito de ellos ha sido gravísimo, más allá del tipo de sedición que se pueda presumir, no. El asesinato o lo que hayan hecho estas personas ha sido grave, por eso se ganaron la cruz, porque el castigo de la cruz era un castigo altamente grave, ¿no? Tenían la misma naturaleza, eran pecadores y demasiado pecadores. Además compartían la misma sentencia. ¿Por qué? Porque fueron condenados a la cruz. Y por último, al comienzo ellos compartieron la misma reacción, injuriando a Jesús, burlándose de él y haciéndole escarnio. Al comienzo. Si vemos el texto, el pasaje, vamos a darnos cuenta que esto es así.
Pero luego empiezan a diferenciarse. Uno es el ladrón irredento, que no tuvo perdón, que no tuvo redención, y segundo tenemos al ladrón redimido. Ambos ya se diferencian aquí. Primero porque el irredento fue un enemigo de Dios y cuando sus pecados le alcanzaron tuvo la oportunidad de su vida para clamar salvación. Tenía a Dios mismo al costado suyo y él pudo clamar por su vida. Y lo que hizo fue regodearse en el dolor ajeno y exigir como quien cree que merecía lo que realmente no le correspondía. Este es el ladrón irredento, alguien que teniendo la oportunidad de salvarse y la oportunidad de cambiar su destino final, persiste en su maldad. Y por otro lado tenemos al ladrón redimido. Él pudo mirar lo que a otros le faltó vista para ver. Su mirada trascendió a los discípulos inclusive, descubriendo en una hora, el tiempo que estuvo en la cruz, o un poco más, un poco menos, descubriendo en una hora lo que aquellos, los discípulos, tardaron 3 años. Pudo ver en corto tiempo lo que los discípulos no pudieron ver en 3 años. Probablemente este ladrón fue movido por la prima verba, que es, Padre, perdonarlos porque no saben lo que hacen. Este ladrón se pudo haber admirado y dicho, ¿cómo es posible que estás sufriendo, estás padeciendo todo y perdonas a tus enemigos, a los que te están haciendo pasar por todo esto? Entonces, él llega a la conclusión de que este es un ser divino, no puede ser cualquiera, y cambia su mentalidad, como todos nosotros en algún momento que aceptamos la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas, cambia. La frase nos da las siguientes indicaciones. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, estamos hablando de total seguridad. Hay certeza, estamos seguros, porque Jesús dice, de cierto te digo. Que hoy está hablando de una inmediatez. La salvación es así. En el momento que la recibes, a partir de ese momento, tú ya eres salvo. Hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué significa el estarás conmigo? Hay una dependencia de Cristo, porque la salvación depende de Jesucristo, no depende de nada más. No depende de las obras, no depende de un linaje, no depende de lo que hayan hecho tus padres o tus antepasados. Depende de uno mismo. Depende de que Cristo entre a tu vida. ¿En dónde estaremos? En el paraíso, lo cual nos muestra la salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es la certeza de el que ha provisto la salvación, te confirma que realmente estarás seguro y a salvo luego de esta tormenta. No importa quiénes seamos, y esta es la reflexión, no importa quiénes seamos, podemos ser grandes anónimos, no importa lo que hayamos hecho, podemos ser terribles ladrones, ni si nos encontramos al borde de la muerte, no importa. Aún habrá esperanza de arrepentimiento mientras respiramos. Y esto es un llamado de atención para todas aquellas personas que aún no han tomado aquella decisión trascendental de sus vidas, de entregarle su vida a Jesucristo. No importa lo que hayas hecho, hazlo ahora. Sí, mañana tienes chance también. Pasado mañana también tienes chance probablemente. Y el otro año quizás también tengas chance. Pero ¿qué nos confirma de que tendremos vida el día de mañana? Hazlo hoy mejor. Hazlo hoy. Y no importa lo que hayas hecho, estos ladrones han sido de lo peor de lo peor. Y aún así han tenido salvación. ¿Por qué? Porque es por la sola fide, por solo creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No hay obras ni nada más, solamente Cristo Jesús. La tercia verba, o la tercera palabra, es la palabra del cuidado más tierno. Cuando Jesús vio a su madre, lo vemos en Juan 19, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Probablemente un texto controversial para un grupo religioso, probablemente no tanto para otro grupo religioso. Pero vamos a tratar de analizar esta tercia verba de acuerdo a cómo lo dice Néstor en su libro. Acá vemos una expresión doble, ¿sí? De un lado Jesús le dice a alguien y por otro lado le dice otra cosa a alguien. Hay una expresión doble, pero también es una comisión. Juan, que estaba presente ahí, es hijo de Zebedeo, el discípulo amado. Él era primo de Jesús.
porque su mamá era hermana de María. Entonces, en la cruz había una reunión familiar y Juan no solo llevó a la madre de Jesús, sino también llevó a la suya propia. Estuvo su propia madre también delante de Jesucristo mientras moría. Él estaba presente y era el único hombre de la familia cercana, de la familia de Jesucristo, que estaba presente en el lugar de la crucifixión. La frase de mujer, he ahí tu hijo. Vemos acá que Jesús no llama madre, sino llama mujer a María, rompiendo esa filiación materna, ¿verdad? Y no es la primera vez que ves que Jesús hace esto. Jesús también lo hizo en la boda de Caná, cuando María le dice que convierte el agua en vino, y Jesús le dice, mujer, qué quieres conmigo? No, todavía no llegó a mi hora. Y Jesús trata de no mantener esa relación y no lo comenta, no lo dice, simplemente le llama como mujer. Y no me parece ni mal ni nada descabellado, me parece bien. Finalmente es el Dios del que está hablando, ¿no? Ya no puede más ser su hijo, porque al pasar por este trago amargo, los vínculos terrenales ya no son relevantes. Claro, estás en un momento de sufrimiento y dolor terrible, que esos vínculos terrenales ya pasan a segundo plano. Mujer, y tu hijo. Y a Juan le dice, y tu madre. ¿Por qué se lo encomienda a Juan? Es la pregunta que hace el libro. Y lanza 4 alternativas, de las cuales descartamos la número 1 del comienzo. Le entrega a Juan porque María no tenía más hijos. Y es la propuesta de un grupo religioso, que son los católicos romanos. Como María no tenía más hijos, Juan entra a tallar ahí. Y de hecho, van más allá y dicen que nosotros somos como Juan, y por eso debemos aceptar que María es nuestra madre. Descartamos esto, porque la Biblia misma dice y menciona que Jesús tuvo hermanos. Claro que hay malabares semánticos que se usan para poder decir que no eran hermanos, sino que eran primos. Bueno, eso es escarbar demasiado y dejar llevar la mente mucho. Mejor nos dejemos llevar por lo que dice el texto literalmente. Y María sí tuvo hijos, así que descartamos la número 1. Probablemente también se le encomienda a Juan porque Juan era sobrino de María y el único varón de la familia que se hallaba presente. Entonces tiene mucho sentido. Estando Juan como el único varón de la familia, bueno, ¿a quién más se le iba a encomendar? Tercero, no la confió a sus hermanos porque estos no creían en él. También tiene sentido. Y la Biblia habla de esto, que sus hermanos lo creían loco cuando él hacía salía a predicar y hacía estos milagros. Y por último, que esto es una propuesta de Néstor que descubre, según sus palabras, si no me equivoco, en una obra teatral, si no me equivoco, y menciona esa alternativa, de cuando sus hermanos creyeran, también serían asesinados por su fe, como pasó con Jacobo, Judas y Simón. Juan, de hecho no es casualidad esto, Juan fue el único que murió de anciano. Entonces, Jesús se preocupa tanto por su madre que la deja no con sus hermanos, que también van a terminar muriendo, sino con el único discípulo que termina viviendo mucho más. La preocupación de Jesús por su madre fue legítima y se preocupó tanto que se preocupó de que hasta el final de sus días ella esté bien cuidada. Además, hay cosas que podemos extraer y cosas que no podemos extraer. ¿Qué no podemos extraer? Bueno, no se puede extraer argumentos para justificar una exaltación de la figura mariana a través de la interpretación simbólica. No podemos extraer esto, ya que decir, como Jesús se le entrega a María, se le entrega a María a Juan, todos somos Juan, entonces María es nuestra madre. Eso es dejar volar mucho la imaginación. Jesús, al hacer esto, evita crear una casta de su familia y da un golpe al nepotismo que corrompe la relación herencial. ¿Okay? El nepotismo en el tiempo de la iglesia se han visto demasiado. Sobre todo, actualmente, inclusive grupos evangélicos hay nepotismo. Grupos donde los pastores heredan el pastorado a su hijo y el otro a su hijo. Incluso la esposa termina siendo pastora y tantas cosas más. Particularmente nosotros no podemos extraer esto del texto, ¿ok? Por tanto, esto lo descartamos. Pero sí podemos extraer otras cosas. Podemos vislumbrar el corazón de Cristo.
dejar de lado su padecimiento para preocuparse por su madre. Eso es un buen corazón. El hijo preocupado por su madre es una muy buena actitud de Jesucristo. También podemos extraer la convicción del cuidado parental. Nos libra de no cumplir el quinto mandamiento. Claro, los que tenemos a nuestros padres con vida todavía, nos anima y nos dice, ellos van a llegar a una edad en la cual no van a poder sustentarse por sí mismos. Entonces, como hijo, preocúpate por el cuidado de tus padres hasta el último día de sus vidas. Jesucristo nos está animando a ser buenos hijos, a cumplir el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Además, hay un golpe al egoísmo humano. Leía hace un tiempo el libro de César Vidal, que es El pecado de Sodoma, y cómo han habido una serie de pecados, e incluye a uno que en la actualidad se está viendo mucho y está creciendo, que es la eutanasia. La eutanasia es promovida, sobre todo en Europa mucho más, para que descuidemos y terminemos matando a nuestros ancianos o a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos impiden avanzar, es lo que se dice, ¿no? Porque nos detienen, no nos dejan continuar con nuestro logro personal. Esto es egoísmo puro. Y Jesús nos dice que o nos enseña mediante esta palabra que el egoísmo debemos dejarlo de lado y preocuparnos por nuestros padres realmente. La tercia verba es un reto, un desafío para que imitemos la ternura de Cristo. Asumamos compromiso con nuestros ancianos padres y abandonemos el egoísmo humano pensando en otros aparte de sí mismo. La tercia verba es muy profunda y debemos considerarla demasiado para nuestro día a día. La cuarta verba, la palabra del grito más amargo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Es un grito, un reclamo. Vamos a ver. La escena en la que estamos ahora es espeluznante. En el versículo 45 tenemos presente la oscuridad, probablemente producto del gran terremoto que vendría a continuación. Tiene mucha relevancia el terremoto que vendría a continuación para este fenómeno natural. Pero poéticamente podemos decir que la creación se estaba vistiendo de luto. El día estaba oscuro porque las tinieblas del dolor traspasaban el corazón del hijo. La escena es espeluznante. Estamos viviendo una escena de luto y la creación se presta para poder dar énfasis a lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Que el Dios de la creación está muriendo. Una paradoja que no viene al caso enseñar ahora, ¿no? Hay una referencia escritural. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cuando dice esta frase, está dirigiendo a las personas que lo escuchan a las escrituras. Los está dirigiendo a las escrituras. Él tiene siempre la escritura en la cabeza. Y no por nada recogemos luego nosotros ese buen comportamiento de Cristo haciéndonos sola escritura, ¿verdad? Lanza su último escrito está para que se vean retratados aquellas personas que estaban ahí. ¿Por qué lo decimos? Miren, Mateo 27:43 nos muestra cuando Jesús está en la cruz y la gente empieza a decir, confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. La gente está diciendo, bueno, tú dijiste que eras hijo de Dios, bueno, entonces que tu padre te libre, pues, que tu padre te libre. Cuando estas personas retan a Jesús de esta manera, Jesús los lleva nuevamente al Salmo, que es el mismo Salmo 22, en el versículo 8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo que le están diciendo en Mateo es lo mismo que dice en el Salmo. Esta referencia escritural estaba ya mencionada. Entonces, cuando le sueltan esto, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está lanzando el cuarto escrito está, porque 3 ya les dijo a Satanás en el desierto. Este sería el cuarto. Y los vence. Vence a esta tentación citando las mismas escrituras. Hace referencias a estas escrituras. Hay una referencia exegética también. Una mejor traducción propuesta por el libro es, Dios mío, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué me has dejado atado y encerrado?
Es la traducción que propone el libro de Néstor y nos hace entender un poco más. Francisco Lacueva dice, en el Calvario, Jesús experimenta la soledad existencial de los condenados en el infierno. En el infierno, todas aquellas personas que están ahí actualmente están viviendo una soledad existencial. Y Jesús la está viviendo ahora mismo. Está atado y encerrado, como muchos de los que están actualmente en el infierno. En aquel grito, Jesucristo experimentó nuestra separación con Dios, nuestro propio infierno. Y claro, nosotros cuando los padres, los primeros padres que son Adán y Eva, pecaron, se rompió la relación entre Dios y el hombre y una ruptura, y esa ruptura hizo una separación. Efesios 2 nos muestra cómo es que nuevamente esa relación se vuelve a sanar por medio de Jesucristo. Pero mientras no estamos con Cristo, nuestra vida está rota. Esa separación la está experimentando Jesús ahora mismo, porque está sintiéndose abandonado por su Padre. ¿Qué lecciones podemos sacar acá? Primero, la cruz de Barrabás era nuestra cruz. Y Jesús asumió ese patíbulo sustituyendo a Barrabás. Y no olvidemos esa palabra, sustituyendo, sustitución. Y con él a cada uno de nosotros. Esto debe inducirnos a vivir la vida de aquel que murió nuestra muerte. Nosotros éramos Barrabás. Nosotros merecíamos la cruz. Nosotros debíamos haber sido sacrificados, o bueno, asesinados, como Jesús fue asesinado. Pero cuando se dio la oportunidad, Cristo entró en nuestro lugar y dijo, no, tú no vas a padecer esto, yo lo voy a padecer porque te amo. Entonces, no dejemos de lado la sustitución, que es una enseñanza, una doctrina importante en el cristianismo. Además, Cristo experimentó mi dolor para mostrar que Él me entiende. Cristo entiende cualquier estado nuestro, o estado crítico nuestro, porque no hay nada más humano que sufrir el dolor físico en el cuerpo. Cristo lo está experimentando y Él nos conoce. ¿Y cómo no empatizar con nosotros si Él padeció lo mismo, está padeciendo lo mismo? Y es como cuando una mujer pierde un hijo. La persona más apropiada para poder consolar a esta mujer es otra mujer que haya perdido a su propio hijo. Nosotros somos empatizados por Cristo Jesús, porque Él sufrió nuestros propios padecimientos. Y además, dejemos de cuestionar el por qué y busquemos el para qué. Hay un propósito detrás de todas las cosas que nos pasan. Y en el caso de Cristo Jesús había un propósito importante, que era la salvación de la propia humanidad, de los que a Él amaba tanto. Y vamos a la quinta verba, la palabra del susurro más humano. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. La quinta verba es una frase corta, muy conocida por nosotros. Cristo ha padecido la tortura y perdona. Ha sufrido la burla y promete a un ladrón arrepentido el paraíso. Ha velado por la madre y clamado al cielo en un grito avasallador y tétrico por el cual muestra cómo ha padecido la soledad de nuestra caída. Entonces, de repente, suspira, tengo sed. La expresión es breve y muy conocida para todos nosotros. Ella nos presenta la humanidad real de Cristo. Claro, el que no ha dicho en su vida, tengo sed, no es humano. Todos nosotros en algún momento hemos dicho, tengo sed, porque realmente hemos tenido sed, y es una frase muy humana, lo cual nos muestra la total humanidad de Cristo también. Ahora, veamos la sed física primero. Se nos muestra la humanidad de Cristo. El hacedor de los mundos se hizo hombre para, repitiendo a Moltmann, quitarles a los hombres su complejo de Dios. Esta frase es poderosa. El hacedor de los mundos se hizo hombre para quitarles a los hombres su complejo de Dios. Él se hizo hombre para que viva como hombre y nosotros dejemos de creernos Dios. Además, se nos revela el sufrimiento de Cristo. Jesús verdaderamente había caído en una espiral de un desangramiento atroz, iniciado desde su agonía en el huerto, cuando la Escritura nos dice que Él está sudando sangre.
No había probado bocado ni tomado agua desde su arresto. Había pasado mucho tiempo, él estaba muy castigado físicamente, pero además de esto, no había comido ni bebido nada. Entonces tenía mucho sentido esta frase, la sed física que tenía en ese momento. Hay una sed escritural. En su hora de mayor necesidad, Cristo estaba pensando en la escritura y menciona el Salmo 69:21, cuando dice: en mi sed me dieron a beber vinagre. El sometimiento de Cristo se ve mucho más o mucho antes de su arresto y continuó hasta ahora. Había aceptado la voluntad inefable a costa de su propia vida. Él se somete, se entrega. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. En Mateo 27:34 le ofrecieron un brebaje compuesto de vinagre, hiel o mirra para anestesiar el dolor. Esto era una costumbre que se tenía para poder apaciguar un poco lo difícil que iba a ser esto. Ofrecían esto a los condenados, pero Jesús lo rechazó. Él prefirió sufrir todo sin ningún tipo de ayuda. Y cuando ahora tuvo más necesidad de agua, porque era agua lo que pedía, no pedía un brebaje, pedía agua. Cuando más necesitó el agua, le dieron a beber vinagre. Aquí vemos algo importante. La mente de Jesús se halla muy cansada como para distinguir el sabor del vinagre, la hiel y la tela esponjada. Pero el acuoso sorbo desliza el brebaje por la garganta, quemando su faringe y provocando un reflujo incómodo que parece arder en todo el pecho. La profecía se cumplió. ¿Sí? Esa que dice: en mi sed me dieron a beber vinagre, se cumplió. Y la maldad humana llegó a los antros de mayor oscuridad. ¿Por qué? Porque el ser humano, la persona que está ahí padeciendo, pensemos que sea justamente su sufrimiento. Imaginemos que sea así. Por más malo que haya sido esa persona, que en su sufrimiento, en el dolor que está pasando, en vez de darle un poco de agua, le terminas dando vinagre, es la maldad humana en su máxima expresión. Hay una sed espiritual también. Implica una sed de justicia, de reivindicación. Implica los horrores del infierno, como el rico en la historia del rico y Lázaro. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Cuando ambos llegan al infierno, perdón, al lugar de castigo, el rico levanta la mirada y ve a Lázaro siendo cargado por Abraham y le dice: no, padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo con agua y me toque la punta de la lengua porque tengo sed. Esa sed es la misma que Jesús está sufriendo. Si el infierno es la ira de Dios, entonces en la cruz Cristo padece toda esa ira. De manera que allí Dios aborreció al mismísimo Dios. Y todo porque, este es hermoso, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, que es Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, quienes realmente somos pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Todo esto que padeció Cristo, tenía un propósito: que nosotros seamos justificados después. Tengo sed conlleva lo siguiente: un Jesús humano que padece una sed angustiante, resultado del sufrimiento de su pasión; un Jesús que cumple toda la profecía, inclusive en los detalles más insignificantes; un Jesús que tiene sed de que se reivindique su causa; y un Jesús que sufre los horrores del infierno y padece la sed del condenado en las fosas del eterno castigo. Todo esto es global, tengo sed. Vamos con la sexta verba, la palabra del grito más glorioso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo vemos en Juan 19:30. Veamos. Jesús acaba de perdonar a sus enemigos. Esto es un recuento de lo que hizo. Ha salvado a un ladrón, ha velado por su madre, ha gritado de angustia y clamado por sed. El cielo está oscuro y el temor azota las almas. El sufrimiento se hace mayor y es donde expresa tetelestai. Es la frase que Jesucristo pronuncia. Y significa: la deuda está cancelada. En todo lo que pasó, él termina exclamando: la deuda está cancelada. ¿Qué es esto? Un grito de libertad. Al gritar tetelestai está indicando que la experiencia amarga del madero llegó a su final. Ya termina esto. Este dolor va a terminar. Hay un grito de victoria. Jesús se extendió hasta el final en su propósito y grita porque su obra es eficaz. La simiente de la mujer ha aplastado la cabeza de la serpiente. Victoria, porque lo que se propuso en el Génesis cuando cayeron Adán y Eva, ahora se estaba cumpliendo, porque la simiente de la mujer está pisando la cabeza
de la serpiente y está cumpliendo esto que se había previsto en un primer momento. Hay un grito profético. Todo el lenguaje profético halla su cumplimiento en Cristo, y en la cruz terminó aquello que fue ordenado. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a esto, apuntaban a este momento. Hay un grito salvífico, toda la deuda está pagada y el hombre se halla completo, entero en Dios. El análisis de la palabra aquí es muy profunda y nos dice que nosotros ahora estamos enteros en Dios. Estamos ya, la deuda fue saldada, nosotros estamos completos en Cristo Jesús, en Dios. El Salmo 85 del 10 al 11 lo menciona de esta manera: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Hermoso. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Tetelestai es nuestro canto de victoria cristiana. Hemos ganado, hemos triunfado. Tetelestai. Ya todo está pagado. La séptima verba y la última, la palabra del suspiro más dulce. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lo vemos en Lucas 23:46. Hace rato Juan menciona que había consumado ese, era como que la última, porque ahí también fallece, pero acá también lo dice Lucas. Entonces, Lucas está añadiendo algo que Juan no había escrito, y solamente sumamos y completamos. Recordemos que esto es los evangelios son la visión de cada uno de los que estaban presentes o lo que recopilaron información, como lo es Lucas también. Esta frase es un encargo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un encargo. Hay un encargo acá, vamos a verlo. Primero, encargo escritural. Aún en la cruz el moribundo sigue aludiendo a la palabra y menciona lo que vemos en la Biblia como el Salmo 31:5. La cita, o sea, Jesús la está citando en presente y no en futuro, como lo hace la Septuaginta, por ejemplo. El Salmo 31:5 la está citando en presente. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, hay un encargo filial. El Salmo 31:5 no se menciona la palabra Padre. Jesús ha personalizado este salmo para enfatizar la paternidad divina. Es un clamor infantil de un niño depositado en los brazos de su padre. Yo lo puedo ver cuando mi hija a veces se lanza y ella se entrega totalmente porque sabe que su papá lo va a acoger. La palabra depositar o entregar o encomendar en este caso hay una figura que se menciona como si fueras a dejar tu dinero en el banco, que va a estar 100% seguro ahí. Y hay un encargo final también. No fue la muerte la que se acercó a Cristo, sino Cristo a la muerte. Él fue a pararse frente a la muerte y a vencerla. En nuestro caso, cuando llegue nuestra hora, la muerte se va a acercar a nosotros y nos va a llevar. En el caso de Cristo, Él se para delante de la muerte, la reta, la vence en su resurrección. Ahora, ¿qué vemos aquí? Lo que vemos es que ha muerto el creador de los mundos. Pereció aquel que sostenía el cosmos. Llegó la hora del creador de todo. El Padre lo ha entregado, Él ha padecido, se ha entregado voluntariamente, haciendo que se cumpla la voluntad de Dios antes que la suya propia. El corazón de Cristo, y esto es hermoso, el corazón de Cristo se rompió en 1000 pedazos y cada pedazo llevaba nuestro nombre. Cuando Cristo muere en la cruz, su corazón se parte en 1000 pedazos y ahí estaba mi nombre, estaba tu nombre. El tema es que si nosotros queremos o no queremos aceptar aquella entrega que Cristo dio en la cruz ese día. ¿Queremos hacerlo o no queremos hacerlo? En la frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, escuchamos el canto postrero de cada creyente al partir de este mundo. Y es que es así. Todas aquellas personas que han muerto en Cristo Jesús y las que moriremos estando en Cristo Jesús, todos nosotros expresaremos lo mismo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así ha de ser. Y si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, está a tiempo todavía de poder hacerlo, de poder entregarle su espíritu a Dios en el último día de su vida. Por último, para cerrar esta reflexión de este libro, es que no olvidemos que Jesús lo hizo por ti, por mí, por ti, por todos nosotros.
Él murió nuestra muerte para que nosotros vivamos nuestra vida, su vida. Él murió nuestra muerte para que nosotros vivamos su vida. ¿Estamos viviendo la vida de Cristo? Es la pregunta que nos hacemos ahora y debemos reflexionar en ella. Animarnos a ser cada día más parecidos a Cristo Jesús. Y animarlos también a que puedan reflexionar, quizás, obtener este libro, leerlo, estudiarlo, atesorarlo también, porque es un tiempo para poder tenerlo en devocional. Incluso el libro propone una octava palabra, pero no viene al caso ahora y no la vamos a mencionar, pero la propone. Esto ha sido todo en reflexión por este hermoso libro de Néstor Díaz, que incluso lo pueden encontrar en Amazon, y pronto estaremos con él conversando también un poco más a profundidad del libro. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Si estás acá y has llegado hasta este punto, te animo a que puedas apoyarme con un like, con una suscripción y quizás a compartir este contenido con alguien que lo pueda necesitar. Dios lo bendiga mucho. Conmigo será hasta la próxima.